Bienvenidos a aquellos que nos están visitando hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Siempre me gusta decirlo, que quizás no hay otro momento más importante, o no podrías haber tomado mejor decisión que venir a compartir este tiempo esta mañana aquí. Los niños están saliendo para ir a su clase. Y quiero decirte algo, Dios tiene preparado algo para vos. ¿Lo crees? De una u otra manera, Dios va a hablarnos a cada uno de nosotros. Mira, puede que en el mensaje haya cosas que vos escuches y digas, bueno, esto la verdad que no es para mí, esto a mí no me gusta, no estoy tan de acuerdo, no sé, algo. Podés cuestionar todo, pero hay algo que Dios te quiere decir. Te animo a que intentes buscarlo en el mensaje, que intentes verlo. Hoy implementé algo nuevo. ¿Alguien quiere tomar nota de lo que yo voy a hablar? Levante la mano, ahí Alejandra les va a entregar un bosquejo totalmente en blanco. Todo blanco. ¿Querés anotar? Anota. Pero como sé que hay algunos que no quieren anotar por vagos, al terminar la reunión, pasá por librería y podés retirar tu bosquejo todo completito. Y con los versículos anotados y todo. ¿Estamos? Vamos a ver qué resulta esto. En realidad quiero que estén atentos a lo que Dios quiere hablar. Poneme la primera imagen. ¿Qué pasó? Problemas con... probablemente que... ¿Cómo? ¿Reiniciar? No, la grabación. No graba. ¿No graba? Ahí está grabando. Están grabando con el celu. Bueno. Ahí está cortado. Probablemente hay que cerrar el... Porque van a salir todas las imágenes cortadas. Bueno. ¿Qué fecha es esa? ¿De qué? De 1810. ¿En dónde fue eso? Buenos Aires. La frase icónica, la frase que inclusive no se la atribuye a nadie, pero que el pueblo gritó esos días, ¿qué era? El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque adentro se estaba definiendo ¿qué? El futuro de una nación. En realidad estaban decidiendo separarse del reinado español. Ahí va mejor. O hay que apagar el... Y bueno, y si no, dejémoslo así. Vamos a perder alguna cosita, no hay problema. Hay veces que frases marcan un hito, marcan un momento. El pueblo quiere saber de qué se trata, vos le preguntás a cualquier niño y lo asocia a una fiesta patria que celebramos esta semana. Espero que hayas comido un buen locro o unas empanadas criollas, disfrutando de nuestro día patrio. Hay otro momento, avanzá solo con la foto. ¿Qué pasó allí? ¿Quién vivía en ese momento? Hay algunos que quieren levantar así, varios de acá. Yo no, todavía no había nacido, año 1969. El hombre, después de varios intentos, llegó a la luna. ¿Qué dijo Neil Armstrong en ese preciso momento, avanzando más? El águila ha aterrizado. Esa era la frase, el águila le decían al Apolo 11. Y muchos consideran que esto fue, esa es otra frase que marcó la historia de la humanidad. Por primera vez el hombre, remontándose como un águila, como dice Ezequiel, fue y puso sus pies sobre un astro del cielo, sobre la luna. Nosotros venimos hace semanas hablando sobre 7 palabras que Jesús mencionó cuando estaba en la cruz. Muchas de esas palabras que Jesús dijo, hemos aprendido de cada una cosas para nuestra vida. Hay algunas de esas frases que nosotros no las podemos repetir. Otras sí. Por ejemplo, él recuerda la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí aprendimos del perdón. Y esa es una frase que nosotros podemos repetir. Debemos repetir. ¿Por qué? Porque tenemos que perdonar a otros. También Jesús, estando en la cruz, dijo: tengo sed. Y nos enseñó, a través del mensaje de ese domingo, aprendimos que así como Jesús tuvo sed y ha saciado nuestra sed espiritual, nosotros tenemos que saciar la sed espiritual de otros. Y quizás haya gente en esta mañana con sed de Dios,
sed espiritual. Pero Jesús también le dijo al ladrón que estaba al lado, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, y ahí ya ninguno quiere decir eso, ¿no? En realidad tampoco lo vamos a decir. Jesús era el único que le podía decir a él, hoy te veo allá. Como también cuando Jesús clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él fue el sustituto tuyo. Bájale un cachito el micrófono, está muy fuerte. Él fue tu sustituto. En ese momento Jesús ocupó el lugar de ¿quién? Tuyo y mío. Y eso es algo que nosotros no podemos decir. Ahora hay una frase más, que es la número 6 que vamos a ver hoy. Que Jesús colgado en la cruz dice, consumado es. O todo se ha cumplido. Esto está en Juan 19. Es la palabra de la victoria. Dice así. Juan 19, 28 y 30, después de esto, como Jesús sabía que todo ya había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. E inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En otras versiones de la Biblia dice, consumado es. Una frase que vamos a intentar ver esta mañana. Para los soldados romanos, cuando escucharon esta frase, dijeron, ya terminamos con este insurrecto que se ha levantado, desafiando a Roma, ya está, se acabó. Los líderes religiosos pensaron, ya no tenemos competencia, se acaba de morir aquel que estaba hablando en contra nuestra. Los discípulos, cuando vieron la muerte de Jesús y lo escucharon decir, consumado es, pensaron en el sueño del reino se acabó. E incluso Satanás, cuando vio la cruz, dijo en ese momento, el Hijo de Dios se acabó. Ahora Jesús, cuando dijo consumado es, dice Juan 4:34, Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y qué? Terminar su obra. Hay una palabra que Jesús usó en ese momento en la cruz, que él probablemente la expresó en arameo, y nosotros lo tenemos escrito en griego en el Nuevo Testamento, que es telestai. Wow. ¿Ustedes pensaban que iba a venir a una clase de griego? Yo no, la idea no es dar una clase, pero esa es la palabra en griego escrita en el original de la Biblia. Y yo quisiera hoy recorrerte, llevarte de la mano para que entendamos qué significa esta palabra telestai que Jesús dijo en la cruz, porque para nosotros es de mucha ayuda y bendición. ¿Qué logró Jesús en la cruz? Nos vamos a preguntar diciendo esta palabra. ¿Por qué dijo consumado es? Todo se ha cumplido. Quiero que veas una imagen. ¿Qué es eso? Es un cuadro. Ah, yo pensé que les iba a costar sacarla. Es la pintora, yo iba a decir, de una autora local que se dedica a pintar cuadros. Y ustedes tienen el honor de conocerla, está con nosotros, Lucy. La robé del Facebook de ella. De hecho, si quieren tener un cuadro así en su casa, la pueden contactar. No me pasó chivo nada, ¿eh? Cuando un artista hace su obra, empieza a dar los colores bases, luego le pone el brillo, las sombras. Llega un momento que da la última pincelada, se aleja y dice, obra terminada. A veces, antes de decir eso, no, le falta un poquito más de brillo acá. Pero en un momento llega y dice, telestai. Se acabó la obra. Se terminó. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él dice, telestai, el cuadro está completo. Se acaba de terminar esa obra a la que vine a trabajar. He dado la última pincelada. Y hay varios ángulos desde donde nosotros podemos ver este cuadro terminado de Jesús. Una de las aplicaciones que tenía la palabra telestai era esta: un artista terminando un cuadro, obra terminada. Pero otra implicación era cuando un amo le decía al siervo, sacame todas estas cajas de acá y llévalas allá.
Iba el siervo, terminaba la tarea, y cuando concluía, ¿qué le decía el patrón? Telestai. Te vas a acordar de Telestai. Es como cuando los chicos en casa vos le decís, anda como a la pieza. Dicen Telestai, no. Cuando cintazo. Ponme la foto, la que sigue. Terminé el trabajo. ¿Te pasó alguna vez que tu patrón, alguien te haya pedido algo y tuviste todo el fin de semana? Terminé de imprimir las tarjetas para el retiro de mujeres. Terminé de hacer esto, terminé de cortar la foto. Terminé. Trabajo terminado, tarea concluida. Jesús, cuando vino, Él concluyó la tarea. Él terminó el cuadro. Haciendo una cosa. Siguiente imagen. Él cumplió las Escrituras. En la Biblia hay más de 380 profecías previas al nacimiento de Jesús que hablaban de que Jesús iba a venir y de la forma en que lo iba a hacer. Y Él cumplió al pie de la letra. ¿Recuerdan el mensaje que dio José sobre la sed? ¿Por qué Jesús dijo tengo sed? ¿Por qué? La Biblia lo aclara. Porque había que cumplir una palabra, una profecía que había dado sobre Él. Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Dice la Biblia, cuando todavía yo estaba con ustedes, esto es un diálogo que tiene Jesús con los discípulos camino a Emaús, ¿recuerdan? Y le dice, cuando yo estaba, ¿cómo? ¿No está ahí? No, lo que pasa es que ahora está resucitado. Jesús está hablando en una condición distinta. Dice, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Jesús en la cruz exclamó, consumado es. Él dijo, Telestai. ¿Por qué? Porque todo lo que se había escrito de él se cumplió. Nadie más lo hizo. Él vino a hacer la obra que Dios le había encomendado y ¿qué hizo? La terminó. Él vino con un trabajo y Él lo terminó. No le quedó ninguna tarea pendiente a Jesús. Aún después de resucitado, compartió con sus discípulos, se apareció un montón de testigos para que vieran que había resucitado. Y luego el Espíritu Santo descendió 40 días después para traer poder sobre aquellos sus seguidores. Pero Él cumplió la Escritura. Ahora la palabra Telestai también tiene otra aplicación. Vamos a la siguiente foto. Y es, en el ámbito judicial, cumplir la ley. Él cumplió con la ley. ¿Qué decía la ley respecto a los que pecan? ¿Qué dice la Biblia respecto a aquellos que pecan? ¿Y Jesús por qué murió? Él vino a cumplir con la ley que pesaba sobre nosotros, pero Él la cumplió al pie de la letra. Dice la Biblia, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos ¿a quién? Al Espíritu. Romanos 8. La única persona que ha podido cumplir la ley de Dios, ¿quién es? Jesucristo. El único que la pudo cumplir. Él vino a cumplir la ley de Dios. En Colosenses 2.4 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. ¿A quién le encantaría recibir una carta esta semana de Visa, American Express, tarjeta naranja, cordobesa, Provincred, diciendo, Señor, todos sus cargos han sido eliminados? Este mes no hay resumen para pagar porque ha sido todo pagado. ¿Quién quiere eso?
Muchos. Hacemos cola para presentarnos allí. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús en la cruz. Él dijo, ya se cumplió. Ya se pagó. Romanos 10:4, Cristo constituye, fíjate lo que dice, el punto final de la ley y por él resplandece Dios con su amistad a todo creyente. Yo quiero contarte algo con respecto a la ley. Cuando uno va al Antiguo Testamento hay 3 clases de leyes. Esto es para que lo tengas presente cuando leas la Biblia. Por un lado estaba el derecho legal para la nación de Israel. Eso está en la Biblia, es para la nación de Israel. Está la ley moral que Dios aplica a todos, ejemplo los 10 mandamientos, son leyes morales. Pero también está la ley ceremonial, que era la ley que se aplicaba a los sacerdotes. Por eso viste que por ahí Levítico, Números, Deuteronomio, hay leyes que por ahí nos cuestan entender sobre los sacrificios, sobre los sacerdotes y demás. Bueno, esas eran leyes ceremoniales. Cuando Jesús vino y dice que terminó con la ley, Él terminó con la ley legal, la ceremonial, no abolió la ley moral. La ley moral sigue vigente, por eso los mandamientos nosotros los tenemos que seguir cumpliendo. Romanos 5:17 no está ni allí ni en ningún lado, está en la Biblia, dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir la ley y Él por eso en la cruz exclamó, Telestai. Pasad a la siguiente imagen, Carmen. ¿Qué es eso? Un corderito. Ustedes saben que en la antigüedad los judíos en esa ley ceremonial que tenían, ellos para expiar los pecados del pueblo tenían que buscar un corderito. ¿Cómo tenía que ser ese corderito? Perfecto. Si lo encontraba, si el corderito tenía una mancha, no sé, si estaba lastimado, si era defectuoso, si era medio enfermo, flacucho, no, tenía que ser perfecto. Y cuando el sacerdote encontraba el corderito para el sacrificio, ¿qué decía? Telestai. Lo encontré. Acá está el sustituto perfecto. Pero más que eso, encontrar el sustituto perfecto, también la palabra telestai se usaba para los negocios. Así como cumplió la Escritura, así como cumplió la ley. En los negocios, en la antigüedad, había contratos, vos te comprometías a pagar, y cuando terminabas de pagar, ¿qué le ponían al documento? Telestai. Imagen siguiente. Pagado. ¿Por qué? Porque Él pagó mi castigo. Él pagó el precio que había. ¿Alguna vez terminaste de pagar un préstamo personal? ¿Sí? Espero que sí, que hayas terminado alguna vez. O devolviste lo que te prestaban, por lo menos. Qué alivio que siente uno, ¿verdad? Fuiste al banco después de estar años pagando, quizás un auto, una casa, lo que fuera, con mucho esfuerzo, sacrificio, y el banco te da un documento así, dice pagado, casi que lo enmarcas en tu casa, ¿no? El documento que dice, ya terminé. Jesús en la cruz exclama, consumado es, porque ya pagó el precio. Eso que Dios demandaba de nosotros, Él ya lo pagó. Mirad, Colosenses 3:14, Él pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Hebreos 7:27, Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Y otro versículo más para llenarte de la palabra de Dios en esta mañana, dice Hebreos 10:18, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Es que ahí apareció el Cordero de Dios. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es aquel sin mancha, el único, el exclusivo, el que podía estar ahí, y era el único que podía exclamar, consumado es. Ya pagó el precio. ¿Sabes qué es lo triste? Que muchas veces vos y yo vivimos como si tuviéramos cuentas que pagar con Dios. Y te estoy hablando a vos que sos cristiano
y podrías levantar la mano en esta mañana diciendo, sí, un día acepté a Cristo y lo tengo en mi corazón. Todavía seguís ganándote, queriéndote ganar el cielo por tus propios medios. Y pecamos y vamos a Dios y le decimos, Dios, ¿te acordás de...? Ya está pagado. Ya está pagado. Yo ya pagué el precio de tus errores. Eso es vivir en la libertad que Cristo nos dio. Hay gente que aún se está reprochando hoy día los errores que cometió hace años, cuando alguna vez abrazó la fe de Cristo y creyó en la obra de Jesús. Si has creído en lo que Jesús hizo en la cruz, tu deuda está saldada. Y hay veces que vivimos intentándonos ganar el cielo y no podemos hacer nada para ganar el cielo. En Isaías 43, tampoco están allí, dice, pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, yo te he redimido. Eso te dice Dios en esta mañana. No estés con miedo. Te he llamado por tu nombre, dice Dios, mío eres tú. Y Dios tiene un trato personal. Si bien Él murió en la cruz por todos, esa muerte nos alcanza a cada uno de nosotros. Y lo hemos dicho tantas veces, pero no me canso de repetirlo. Mirá, no hay nada en la vida que vos puedas hacer para que Dios te quiera menos. Yo no sé qué has hecho en tu vida. Si sos algo parecido a mí, habrás hecho un montón de macanas. Un montón de líos, un montón de malas decisiones. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, Jesús exclama, está pagado. Y no vamos a hacer nada para que Dios pague obligado. No vamos a hacer nada para ganarnos el cielo. Viví en la libertad, sabiendo que Cristo cumplió la Escritura, que Él declaró consumado es porque cumplió la ley, pagó el precio, el castigo que yo me decía. ¿Quién lo llevó? Él en la cruz. Pero telestai también significaba, avanzaba un grito de guerra. ¿Qué es un grito de guerra? Nadie ve cine acá, che. Nadie ve una película de soldados. A ver, Cami, pásame al video que sigue a ver si podemos escuchar un grito de guerra. Esa es una película muy épica, 300 se llama. Se da vuelta quien dirige el ejército y le pregunta, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos gritan, ajú, ajú. Hay algo mucho más actual de un grito de guerra, que seguro que han escuchado o lo han visto. El baile jaca jaca de los All Blacks. A ver, Cami, ponemos, ¿se puede adelantar? ¿No? Bueno. ¿No se puede adelantar? ¿No? Bueno, aguanten unos segundos que ya viene el momento. No sé si lo han visto, pero quiero que grafiquen esto. Subime el volumen un poquito más. Escuchen. Entiendan. Bien. ¿Saben qué dicen ahí? No. Te da miedo. Ellos ahí lo cantan antes de jugar el partido porque intimidan. Pero cuando un guerrero en la antigüedad ganaba una batalla y lo mataba al otro o estaba acabado, se paraba sobre el cadáver, les gritaba a todo el mundo, ¡Telestai! ¡Está acabado! ¡Gané! ¡Estás derrotado! Y muchas veces tienen la imagen de Jesús en la cruz. Un mártir. No, Él lo dijo como un grito de guerra.
dando miedo. Se acabó, te derroté. ¿A quién? Vamos a la imagen cambio. Él derrotó al pecado y a la muerte. Cuando él estuvo ahí, estaba dando un grito de victoria. Dice Romanos 5:17, el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Él venció al pecado. Dice Romanos 6:10, cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Querido, Jesús en la cruz exclamó, lo vencí. Y con eso, a vos que crees en Dios, te ha dado el poder de vencer el pecado. Y nosotros seguimos arrastrándonos en esos malos hábitos que tenemos, llevando una vida como golondrina herida que no levanta vuelo ni de 50 centímetros. Porque no hemos entendido lo que Jesús exclamó en la cruz. Yo lo vencí. Querido, el pecado está vencido. Él le ganó. ¿Por qué dejas que el pecado te domine? Miren, no hay excusa para el Hijo de Dios si practica el pecado. Lo dice Juan. El que practica el pecado, Juan, ¿qué dice? No es de Dios. Porque el que tiene a Dios adentro, vence el pecado, porque Cristo lo venció. ¿Eso qué significa? ¿Que vos ni yo no pecamos? No, dice Juan, todos vamos a pecar, estamos en este cuerpo. Pero el pecado en nuestra vida es un accidente, es un resbalón del cual nos levantamos porque Jesucristo lo venció. Pero Él también venció a la muerte. Dice Hebreos 2:14, puse ahí ese dibujo del hombre con la hoz, o la muerte, ¿no? Dicen, lo ha graficado históricamente así el hombre. El Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Yo te voy a decir algo que no te va a gustar, pero es la verdad. ¿Le tenés miedo a la muerte? Eso es del diablo. Si vos le tenés miedo a morir, estás dejando que el diablo te traiga miedo. Porque si vos estás en Cristo, si vos creíste lo que Jesús hizo en la cruz, Él exclamó ese día, la vencí. La derroté. Así como derroté al pecado, le corté la cabeza, la acabé, la maté, la muerte no tiene poder. Y nosotros nos asustamos porque vamos a morir en este cuerpo y perdemos la dimensión eterna que tenemos como seres humanos que vamos a vivir para la eternidad. Y Jesús lo que quiere hacer es rescatarnos y que vivamos pensando que somos eternos. Hay gente que vive con terror de morir. Tenemos una industria dedicada a maltratar a personas que están en sus últimos días de vida con tal de extenderle la vida 1 mes, 2 meses, 3 meses y hacen un negocio. Porque todos le temen a la muerte. Querido, vos y yo, si somos hijos de Dios, no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Y eso no significa abandonar nuestro instinto de supervivencia. La actitud suicida Dios no la acompaña, es un pecado. No. Todos tenemos instinto de supervivencia. Si yo veo que viene una piedra para acá, ¿qué hago? Me voy a agachar, quiero que dé piedra. Y así con todo. Yo no ando a 300 kilómetros por hora en el auto para matarme. Tengo instinto de supervivencia. Pero no le tengo que tener miedo a cuando tenga que pasar el valle de sombra de muerte. Porque Jesús ya lo venció. Pablo en Filipenses 1:21 no está allí, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el ejemplo más importante
más categórico de lo que significa no tenerle miedo a la muerte. Y que Jesús venció la muerte. ¿Saben cuál es? Hay un símbolo cristiano. El bautismo. Dice Romanos 6:4, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Aquellos que deciden bautizarse se identifican con Cristo y vuelven a decir, muerte, estás acabada, porque hoy me acabo de bautizar y he nacido una nueva vida en Cristo. ¿Saben? El domingo que viene vamos a tener el bautismo. Va a haber 2 personas que van a pasar por agua del bautismo. ¿Habrá alguien que aún no ha dado ese paso de obediencia que te identifica con Cristo de una manera única? Miren, cuando Él clamó, consumado es, estaba diciendo, a la muerte la vencí. Y cuando uno se bautiza, dice Jesús, yo te creo. Y yo también resucito para vida en vos. Quinto y último hoy. Había muchas imágenes, ¿saben? Cuando Jesús estaba en la cruz había una guerra cósmica que no lo vieron los que estaban ahí. Estaba ocurriendo algo en el ambiente espiritual y lo que ocurrió es eso, que Él derrotó al diablo en la cruz. No solamente venció a la muerte, no solamente venció al pecado, sino dice la Biblia, al que tenía el imperio de la muerte, al que gobernaba sobre ellos, que ¿quién era? Satanás. Por eso me encantaría que hoy abandonaras esa imagen de Hollywood de Jesús en la cruz diciendo algo que no se le entendía muy bien, como si tuviera derrotado con sus manos. No, Él lo gritó. Él dijo, acabé la tarea, di la última pincelada, terminé la obra, cumplí la ley, cumplí la escritura, derroté al diablo, a la muerte. Porque Él venció. Dice la palabra en Colosenses 2:15, Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora, hay una realidad, el diablo sigue vivo y sigue haciendo lío, ¿verdad? Ahora, a mí me encantaría graficarte, yo voy a ser medio asqueroso esta mañana, permítanme. A algunos más de uno no les va a gustar. Yo en mi casa lo voy a hacer. Quienes hayan vivido en el campo lo habrán hecho mucho más veces. Mi mamá por ahí, en un gallinero que teníamos, sabía criar pollos, gallinas. Y llegaba el momento de hacer el puchero de la gallina, o comernos el lindo ganso que había estado gastando mucho tiempo. ¿Cómo se mataban las gallinas, los gansos en el campo? ¿Alguien sabe? Le daban vuelta el cogote. Algunos otros, mi mamá por ejemplo, lo adobaba con un poquito de whisky antes de dar algo fuerte, porque dicen que la carne se ablandaba, no sé qué. Pero yo no me voy a olvidar nunca la imagen de todo el alboroteo por matar un ganso, una gallina. Estaban todos ahí pendientes y vos lo agarrabas a la gallina, el ganso, ¿y qué hacían? Cortaban el cogote. Y ahí venía el show. ¿Qué show? Largar el ganso o la gallina y salir. ¿Y cómo iba? Sin cabeza. Y dando vuelta. Y algunos revoloteos iban chorreando sangre por todos lados. Y no gritaba más, la cabeza quedó acá. Y al rato, después del revoloteo, estaban los nervios. Por eso dije que iba a ser medio. ¿Sabes qué? Que te hablan así. Muerto. Sin cabeza. Derrotado. Por eso la Biblia dice, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer? Va a salir corriendo, querido, porque está derrotado. Él sabe que no tiene chance. Es la mentira más grande que nosotros nos hemos creído. Que el diablo puede hacer algo con nosotros. No puede, tiene la cabeza cortada. A ver, por eso quiero que te grafiques esto. Cuando venga la tentación a tu vida, cuando estés tentado a hacer lo malo, cuando estés en el pecado, pensá en el diablo como un pollo con la cabeza cortada, que está aplastado, que está derrotado, que no tiene chances. Y nosotros le damos bolilla. Y nosotros lo escuchamos. Nosotros le creemos.
Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y en esta mañana el regalo de Dios está para cada uno de nosotros. Que creyendo en esta palabra de Jesús en la cruz, telestai, acordate, no es, hoy me acabé, me derroté, no, he vencido, he ganado. Ese vencimiento te trae poder a tu vida para que vivas una vida diferente, sabiendo que el pecado está vencido, que la muerte está vencida, que el diablo está vencido, que podemos vivir una vida en victoria. Y así como Él cumplió la Escritura, cumplió la ley, pagó nuestro castigo, nosotros estamos en condiciones de vivir una vida nueva. ¿Quién quiere quedarse afuera de Dios? ¿Quién quiere? Pero quiero terminar con una última reflexión. ¿El trabajo de Jesús terminó? Sí, pero nuestro todavía no. Dice Hechos 20:24, y con esto concluimos. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Cuál es? Que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Jesús exclamó, telestai, consumado es, terminé, acabé, cumplí. Vos y yo tenemos que salir a contarle a otros de la obra terminada. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. ¿Tu trabajo está terminado? No. Ninguno de aquí puede decir que terminó. De hecho, Dios dice en la Biblia que Él va a trabajar sobre nuestras vidas hasta que nos lleguemos a parecer a Cristo. ¿Y cuándo vamos a ser igualitos que Él? Cuando Él nos venga a buscar y estemos en el cielo con Él viviendo la eternidad. Mientras tanto, Dios siempre tiene algo que cambiar, ¿verdad? Siempre hay una tuerca que Dios agarra, viste, la pulsión espiritual y duele cuando Dios ajusta, cuando Dios poda, porque Dios trabaja en nosotros, nos cambia, nos mejora. Pero nuestra tarea nunca termina. Y es contarles a otros que la tarea de Jesús sí terminó. Por eso cuando vuelvas a leer alguna vez, o esta noche estés en tu casa, pensá, consumado es más que una frase de derrota, es un grito de victoria. Ponete de pie, vamos a terminar esta mañana. Quisieras que dejes que Dios ministre a tu vida en este momento. Por eso, hacelo si querés, si no, cerrá tus ojos y por un momento intentá imaginarte la escena. Allí en el monte, las tres cruces, Jesús en el medio, los soldados o el bullicio, la gente. Ya lo han traspasado a Jesús, ya le han dado de beber vinagre, ya habló con el ladrón del lado. Sus discípulos no estaban, están lejos. Hay gente cerquita allí. Pero en un momento Jesús dice, consumado es. Terminé la tarea. Y esas palabras 2000 años acá vienen a... ¿Lo podés escuchar a Jesús? ¿Sentís como eso lo grita desde adentro? Porque terminó. Porque acabó. Él venció el pecado. Ponete a cuentas con Dios. No dejes que ese mal hábito te siga dominando. No le tengas miedo a la muerte. Viví con felicidad. Debemos cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque un día Jesús en la cruz exclamó, consumado es. Qué bueno, Señor. Él acabó con la obra. Ayúdanos a vivir con esa verdad en nuestras vidas. Señor, no queremos que el pecado se enseñoree de nosotros. No queremos vivir con miedo a la muerte. Queremos cumplir la ley sabiendo que Jesús la cumplió, que ha pagado el precio
Y Padre, ayúdanos a contarles a otros de esta historia terminada, que Jesús concluyó, porque ha traído esperanza a nuestra vida. Y Señor, aguardamos el día en que vengas a buscarnos, que regreses por nosotros para vivir eternamente contigo. Señor, la gloria y la honra es para ti en esta mañana. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.